Le hemos dado la información sobre el caso de Axel Arenas, este joven actor que fue señalado por la Procuraduría General de la República como presunto responsable del asesinato en un hotel de la Avenida Revolución de una joven modelo argentina de nombre Karen. Él fue detenido, pasó 10 días en el reclusorio Oriente y luego de que su abogado o su defensa legal probó que no estaba en el país cuando ocurrió este asesinato, pues no fue, fue desvinculado a proceso, digamos. Pero para hablar un poco más de este caso, desde un punto de vista técnico, legal, le solicitamos y amablemente aceptó nuestro querido amigo y colaborador, lo puede usted escuchar los viernes, por cierto, aquí en el programa, José Díaz Romero Apis, pues que nos hiciera un análisis de este tema, qué fue lo que ocurrió, por qué se le detuvo, por qué se le consignó desde el punto de vista de un abogado penalista. ¿Qué fue lo que ocurrió, querido Pepe? Muy buenos días. Muy buenos días, Pascal. Me da mucho gusto platicar contigo y con tu importante auditorio. Efectivamente, Pascal, este caso ha llamado mucho la atención. A nosotros a veces nos resulta inexplicable que llame tanto la atención. Es decir, es un caso en el que cambió el destino, el camino de hacia dónde apuntaba el proceso, por virtud de que en diversas etapas del mismo se presentaron distintas pruebas. Trataré de explicarme. En un principio, en la etapa de investigación, la Fiscalía, es decir, la Procuraduría de Justicia, recibió los testimonios, las declaraciones de varias personas, principalmente empleados del hotel, en donde señalaban primero que había participado o había estado presente una motocicleta, un vehículo, cuyos números de placas proporcionaron, y no solo proporcionaron, sino que después incluso ratificaron directamente ante las mesas del Ministerio Público. Esas placas correspondían, de acuerdo a los registros vehiculares, al después presunto inculpado. A estas personas se les mostró fotografías, identificación de si se trataba de la misma persona, y coincidieron en señalarlo, hicieron retratos hablados, corroboraron la identidad fotográfica del inculpado, y fue con ello con lo que la Procuraduría procedió a la consignación del mismo. Cuando lo recibió el asunto, el juez de control, fue de la misma opinión, es decir, que estaba debidamente integrado y que por lo tanto libró la correspondiente orden de aprehensión. Esta orden de aprehensión se ejecutó, se cumplió y fue presentado ante el juez que la libró. Ante este juez, ya en sus declaraciones, declaró que no se encontraba en México el día de los hechos. Supongo que lo corroboró, supongo que el juez certificó efectivamente la autenticidad de esas declaraciones y de las comprobaciones, y por lo tanto procedió a no vincularlo a proceso y consecuentemente con ello a decretar su libertad. ¿Fue el mismo juez, Pepe? Fue el mismo juez. De estas dos. Fue el mismo juez. De estos momentos. Es el que libra la orden de aprehensión, sí, y el que recibe la declaración de ausencia, vamos a llamarla así, si tú me permites, es decir, la declaración de que no se encontraba en el país y por lo tanto en el lugar de los hechos. Ahora, él ha, digamos, pospuesto su participación en medios, no ha querido dar entrevistas porque va a hacer una conferencia de prensa y por eso no hemos tenido la oportunidad de preguntar algunas cosas, pero de acuerdo con lo que tú sabes del caso, me imagino que cuando fue detenido y presentado ante el juez, le habrá dicho al juez, pues yo ni estaba en México. Exactamente, fue lo que le dijo. Sí. Yo no estaba en México, pues compruébamelo, se lo comprobó. Ajá.
De hecho, pidió el plazo amplio que la ley permite, es decir, una duplicación de plazo, Sí. para conseguir y presentar las pruebas. Esta duplicación de plazo es un derecho constitucional que tiene el inculpado, Ujú. con lo cual se difiere el resultado de la audiencia hasta que reúne y presenta las pruebas correspondientes. Sí, ¿Qué porque fue lo que hizo? consiguieron videos de Colombia donde él estaba, y supongo que conseguir estos videos pues debe haber tomado algún tiempo, ¿no? Algún tiempo y Ujú. bueno, demostró su entrada y salida, quiero suponer, migratoriamente, tanto de aquel país como del nuestro. ¿Qué hicieron las autoridades que participaron en esto? Yo diría que todo lo hicieron de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley. Es decir, la Procuraduría de Justicia, con los elementos que había, no había otros, es Ujú. decir, solamente había elementos inculpatorios, Ujú. procedió a la consignación. La consignación no es una determinación de culpabilidad, Ujú. sino es una determinación, y así lo dice la Constitución y la propia ley, es una presunción de posible responsabilidad. Ujú. Esto sucede a diario, Pascal. Te voy a decir, estadísticamente, en la estadística nacional, la mitad de los procesos penales terminan en sentencia absolutoria Ujú. y la otra mitad en sentencia condenatoria. Este es un producto que a veces nos gusta y a veces nos disgusta. A veces nos disgusta que la gente se vaya a la calle y a veces nos disgusta que la gente esté en la cárcel. Sí. Pero es una consecuencia del proceso civilizado. El proceso civilizado hace que que la sentencia no vaya de manera idéntica a la acusación. A ver, lo que tú estás diciendo es que la fiscalía, pues, estaba convencida de que sí se trataba del homicida, ¿no? Y La fiscalía estaba convencida de que había pruebas sí. para consignar. Ujú. Habría que ver si esas pruebas, pero esta es materia del proceso, son suficientes para sentenciar. Ujú. Pero había pruebas para consignar, es decir, ¿qué querían decir estas pruebas? Estas pruebas querían decir, uno, que había estado en el hotel; dos, que había estado una persona que después resultó asesinada. Ujú. Es decir, eso era lo que decían estas pruebas o Ujú. que apuntaban estas pruebas. ¿Qué tenía la Procuraduría? Bueno, tenía una persona fallecida, eso no fue inventado. Tenía una persona fallecida por causas no naturales, un Ujú. homicidio. Eso no fue inventado, Baleada. ahí está. Ujú. Había una persona que había estado con ella, tampoco fue inventado. Ajá. Había 3 o 4 testigos, es decir, empleados de la, del hotel. Estos no fueron inventados por la Procuraduría, ni fueron coercionados, ni fueron torturados por la Procuraduría, declararon lo que quisieron. Y lo que quisieron fue esto, y más o menos fueron consistentes, coherentes, contestes se llama, entre ellos. ¿Se equivocó Había la Procuraduría? ¿Vale? ¿Se equivocó la Procuraduría, Pepe? Yo diría que no, Pascal, yo diría que actuó correctamente. Yo creo que el 99% de los ministerios públicos, si hubiéramos estado frente a ese expediente, hubiéramos consignado. Ujú. Con esos elementos hubiéramos consignado. Y también el juez de control hizo bien en librar la orden de aprehensión. Ujú. No tenía ningún elemento exculpatorio en ese momento. E hizo bien por lo Cuando, mismo en no vincularlo a proceso una vez que demostró su inocencia. claro, Sí. claro, repito, eso es una consecuencia del proceso civilizado, es decir, Ujú. que hay una acusación, se abre, se discute y esencialmente se prueba. El proceso no civilizado, Pascal, lleva ya sentencia de antemano, o sentencia de culpabilidad o sentencia de inocencia, pero ya prejuzgada, ya con prejuicio. El proceso civilizado da la oportunidad de que se discuta, ¿sí?, y que las cosas puedan modificarse en el transcurso del proceso. Y te repito, estadísticamente la mitad Ujú. cambia. Es decir, 50% aproximadamente de las acusaciones terminan en condena
y 50% termina en inocente. O sea, lo que tú dices es que no hubo dolo por parte de la Procuraduría, actuó de acuerdo con el procedimiento, de acuerdo con las pruebas que tenía, y bueno, al final resultó que pues esas pruebas no eran tales, porque la persona no se encontraba en el país, y eso es uno, pues, esa es una de las virtudes del sistema, que en este caso una persona inocente no se fue a la cárcel, no fue juzgada, sí se fue a la cárcel, pero no fue juzgada por este delito. Y seguramente en el anterior sistema, yo no soy un gran partidario del nuevo sistema, pero debo reconocer que en el anterior sistema, esto que le llevó 10 días al inculpado, le hubiera llevado un año. Quizá hubiera obtenido una sentencia absolutoria, sí, pero después de un año de proceso. Fíjate nomás. Y de un año de cárcel. Bueno, pues Pepe, muchas gracias por la explicación. Al contrario, Pascal, muchas gracias y me da mucho gusto saludarte. Oye, y nos hablamos el viernes. El viernes nos hablamos como todos los viernes con tu muy importante auditorio. Gracias, José Elías. Gracias. Romero Apis.